Melniboné, la Tierra Dorada, la Tierra de los Hechiceros, aquella que gobernó durante más de 10.000 años. Hoy, en las pantallas, suplementos de Elric. Buenas a todos, soy Ezcardan, os traigo los últimos suplementos de Elric que voy a analizar, al menos temporalmente, porque a menos que consigan nuevos suplementos, sé que se publicaron más, pero yo no los tengo, con lo cual pues no los voy a analizar. Me he leído un par más, como el de la reina pirata esta y tal, pero están por ahí en... Bueno, ya no los tengo. Toda gran parte de esa parte de la estantería de copistería fue donada. Y la que no quisieron gente fue reciclada. Pero bueno, vamos a analizar primero Melniboné. Creo que es un libro mucho más interesante. El otro es una compilación de aventuras. Y lo primero que podemos observar es esta portada. Una portada, vamos, un producto de la genialidad de la factoría de ideas. Colocar esta portada. No hay color con la portada americana. De Chaosium. Con esta tipografía, obviamente mucho mejor. La verdad me sorprende esta decisión de diseño tan absolutamente abrumadora. Vamos a ver. Ni siquiera he querido poner esta portada en la miniatura que suelo estar poniendo últimamente. ¿Por qué no? O sea, no. ¿Por qué? O sea, entiendo, la factoría tiene cosas cuestionables. Línea de Ars Magica lo sufrimos bastante en su época. ¿Pero por qué? Si no hacía falta, si la portada anterior molaba, estaba bien. ¿Por qué pones esta? Tendría sus motivos. A ver, la factoría además en 2004 hacía cosas especialmente cuestionables. La maquetación interna, podemos tener saltos de línea en cualquier momento, ¿eh? O sea, que de repente como si fuera un punto y en la línea siguiente continuar el texto. Pero bueno, es lo que nos tiene acostumbrados. Es una factoría de ideas además de 2003-2004 en la que ya directamente no. Y bueno, Melniboné. Melniboné es un suplemento complicado desde el punto de vista de utilidad. Es verdad que Melniboné es quizás el punto más importante, el centro del mundo de los reinos jóvenes. Pero no sé exactamente por qué los jugadores viajarían a Melniboné o queríamos hacer aventuras en Melniboné. Porque es un lugar muy hostil para las clases de personaje que podemos habitualmente usar. Podría tener sentido si llevamos melniboneses. Pero los melniboneses dentro de Melniboné no funcionan bien. Y lo explicaré cuando llegue al apartado en el que nos hablan de personajes melniboneses. Cultura melnibonesa. Lo primero que tenemos en Melniboné es obviamente la descripción de la historia. El Imperio de la Luz, que era como era conocido. Los melniboneses llegan al mundo, no es una raza técnicamente alienígena, antinatural, y se enfrentan contra otras criaturas de la época para conquistar el mundo. En este momento dado todavía sirven a la balanza cósmica, pero en cierto momento dado la balanza cósmica les restringe a una cantidad de territorio y la ambición melnibonesa les hace ir al caos que les promete conquistas interminables. Esto crea una guerra civil en la que gana el caos y los melniboneses empiezan a degenerar como sociedad. A lo largo de 10.000 años, hasta aproximadamente 500 antes de que empiece el juego, en el que nace el último gran emperador Melniboné, es que pierde los reinos jóvenes, está esta rebelión en la que se les echa y se vuelven a casa, ¿no? Creando este imperio crepuscular ya en sus últimos momentos, y que de hecho 4 años después de lo que es el año oficial de donde está ambientado el juego de rol de Elric llegará con una flota. Quiero recordar que no recuerdo si eran 1000 o 10.000 naves. Entrará, saqueará la isla de Melniboné, se vengará de su primo y de hecho traicionará a los mercenarios que contrató, diciendo que las cosas de Melniboné es de Melniboné y no pueden estar en manos de ningún ser humano, ¿no? Creando esta tragedia, ¿no? Despertando los dragones para hundir la armada. Bastante... bueno, una historia muy típica de Elric.
Así que bueno, tenemos esta pincelada de historia y a continuación van a hablar de la Isla del Dragón. La Isla del Dragón, que es como es conocido la isla central, aunque el Melniboné es realmente un archipiélago, tiene 3 pequeñas islitas a su alrededor, ¿no? Un poco como le pasa a Japón. Melniboné no es Japón, pero me refiero a que tiene una estructura similar. Si vosotros veis, Japón es la isla central y luego tiene como 2 islas adicionales. De hecho tiene, bueno, lo que pasa es que la tercera pues es un poco más pequeña, que crean el archipiélago japonés. Pues aquí está el archipiélago Melniboné, aunque lo importante es la isla del dragón, la isla principal. Aquí nos van a hablar de la geografía, nos van a explicar el clima, la geografía con todos los elementos importantes, los lugares de interés que podemos encontrar en la isla. No está muy allá, o sea, no está especialmente explicado. Le dedican una página a toda la geografía, o sea que tampoco creáis que tiene una cantidad demasiado. Por cierto, una parte de las cosas de aquí luego están desactualizadas, porque Moorcock ha ido ampliando su cosmología y esto está pues con lo que existía en 1995, que es donde es la edición original. Flora fauna, en el que nos hablan de animales y plantas de la isla. Nos hablan de las otras 3 islas, Guayyan Oro, Amasi y Yasu. Después nos hablan de un poco de la ciudad, ¿no? Principal, Ymir la Gloriosa. Ymir la Bella, perdona. En el que nos va hablando un poco, aquí tenemos una guía más de la ciudad, hablándonos de toda la ciudad, lugares importantes como la Catedral del Caos o el Gran Puerto, un puerto que en el antaño pudo llevar miles de naves y apenas a día de hoy quedan menos de un centenar. Nos hablan del Palacio Real, o sea, de todo lo que es la guía de la ciudad. Está bastante más detallado, tiene mucho más detalle lo que es la ciudad que el resto del archipiélago. No está mal, porque al fin y al cabo la ciudad es lo que es lo más importante en realidad. Después nos habla de los melniboneses, y aquí es donde está el problema que decía antes. La cultura melnibonesa no es una cultura especialmente de aventureros. De hecho, recordemos que el propio Elric le dice a su primo que preocuparse del comercio y de un bloqueo comercial no es propio de un melnibonés. Entonces, los melniboneses, aparte de sus juegos principales, ¿no? Estos juegos, por ejemplo, juegos de sangre que Elric tenía prohibido debido a su enfermedad, y pues una sociedad esclavista dedicada mucho en parte a las artes, a disfrutar, a las drogas recreativas, a elementos más sangrientos, a la comida, a la bebida, al placer, por así decirlo, ¿no? Casi tenemos una especie de elemento casi slanes, ¿no? A los aficionados de 40.000 os sonará. Le importa el comercio, pero que preocuparse por ello, porque al fin y al cabo ellos creen la nación más poderosa y la raza más elevada. Entonces, vale, sí, te puedes dedicar al comercio, pero que tampoco te preocupes, que por no ganar suficiente dinero, si es que el dinero de un melnibonés no tiene, y las cosas que puede comerciar un melnibonés tarde o temprano volverán, porque es que nada humano tiene comparación, ¿no? Entonces, este elemento de intriga, palaciego, casi de opereta, por así decirlo, en un juego en el que no nos recomiendan llevar melniboneses, sino que siempre llevamos humanos. En Stormbringer sí podías llevarlos, en Elric no está recomendado. Claro, ¿qué llevas? ¿Melniboneses? ¿El que aventureros? Es que no van de eso los melniboneses. El Elric sí, pero el Elric es que es la excepción de su pueblo. Entonces, para jugar en todo el parte de intriga palaciega, toda esta parte operística de lo que es la cultura melnibonesa, BRP no es el juego más adecuado. Creo que lo representaría mucho mejor Casas de Sangre, usando en lugar de la ambientación de Casas de Sangre la ambientación de Melniboné. Es que hay que tener en cuenta que Casas de Sangre parece casi creado para jugar con melniboneses. Incluso tienes el equivalente a los reinos jóvenes, que ahí llaman los orcos, ¿no? Pero no, los orcos no porque sean los orcos que conocemos de toda la vida, sino porque todo el que no es de la raza de Casas de Sangre son orcos. Pero te hablan de atlantes, te hablan de lemurianos, o sea, los seres humanos, o sea, orco es bárbaro en esa cultura. Pues aquí un poco igual. Entonces, no sé, no me termina de convencer. O sea, me gusta, pero no me termina de convencer para jugar con BRP todo este suplemento, y es uno de los grandes defectos que tiene.
que está representado en las propias aventuras que vamos a ver al final del libro. Nos hablan de las drogas, nos hablan de todos los tipos de drogas que pueden tener, nos hablan de las personalidades que podemos encontrar en Melniboné, como Sandrik el Octogésimo, el propio Elric o la princesa Cimoril. Princesa Cimoril, que bueno, pues era el amor de toda la vida de Elric, aunque ya conocemos que después tiene otra esposa. Nunca termina de olvidar a Cimoril. Cimoril es uno de los motivos por los que Elric destruye a su pueblo, ¿no? Creo que podría haber superado el que le hubieran quitado el trono de Rubí y haber dejado como emperador a su primo, pero la muerte de Cimoril, provocado por él mismo, porque el pacto con Arioch y la espada negra va a crear que esto se dé. Elric está destinado a matar a todas las personas de su vida, concretamente a todas las mujeres que las pueda llegar a tener un sentimiento, y de hecho por eso tiene el sobrenombre de el asesino de mujeres, entre uno de los muchos que tiene. Nos hablan de la cosmología, tanto de la balanza cósmica, el panteón original que adoraban los menimoneses, como por ejemplo los señores de las bestias y las plantas. Esto podemos verlo. Elric tiene por ejemplo mucho trato con el señor de los gatos, ¿no? Los gatos tienen mucho que ver con los menimoneses, se llevan muy bien con ellos, consideran casi iguales. Podemos verlo cuando invoca la plaga de canangostas, o por ejemplo con esta deidad entre comillas, de las bestias de los pájaros, en los cuales los melniboneses, a cambio de sus favores, prometieron no matar nunca a ningún animal emplumado. Por eso lo tienen que matar los esclavos. También nos hablan de los dioses del caos. Tienen muchos, aunque Arioch sea el principal Alcadora. Y también te cuentan que desde hace 500 años hay un serio problema de fe, porque los dioses del caos parecen haberles abandonado o hacerle menos caso, ¿no? Esto bueno, pues se ha revelado. No os voy a hacer spoilers de las novelas de Elric, que tienen algunas de ellas 50 años, no creo que sea adecuado. Encuentros en Melniboné, en el cual es una tabla de encuentros aleatorios, súper útil, todo el mundo los usamos. Compendio de Melnibonés, en el que habla un montón de soldados, pero no solo eso, también vienen dragones, conspiradores, animales propios de Melniboné. Y la guía del viajero de Melniboné. Estos son 3 aventuras. La primera de ellas es el guía del viajero de Melniboné, en el que somos parte de una especie de grupo expedicionario que quiere cartografiar la isla. Esto, si existiera un juego organizado, realmente la guía de expedicionarios de... La guía de expedicionarios, que eran las guías del viajero, sería desde luego el grupo del juego organizado. Y bueno, pues nos mandan a Melniboné a hacer una cartografía y a buscar elementos de historia, ¿no? En teoría los libros de este estilo están escritos por gente de este grupo. Te lo dice. Que consideres que todos los libros de ayuda de Elric están creados por este grupo. La guía de los reinos jóvenes y tal, todo. La copa del sufrimiento. Esta es quizás la aventura más interesante de todos, en el que los jugadores son contratados por un importante melnibonés para recuperar un artefacto destruido durante la guerra civil melnibonesa. Y para ello se toman unas drogas que les hacen viajar atrás en el tiempo y tienen que vivir algunos de los acontecimientos más importantes de esta guerra civil, pudiendo incluso cambiar el flujo de la guerra y con ello cambiar el destino y cambiar el presente, provocando una serie de cosas interesantes. La verdad creo que da bastante juego. Para mí es mi aventura favorita de las 3. Y después tenemos ¿cómo se llamaba? El fantasma de la ciudad. El fantasma de las ciudades es una aventura muy típica de Elric, muy típica del género de la fantasía oscura, en el cual intenta sumergirnos en una especie de misterio con una atmósfera muy concreta, que para mí es a veces difícil de llevar, ¿no? Esta mezcla de terror, maravilla. Necesitas tener los jugadores muy puestos dentro de la historia. Y hay algo en esta aventura que creo que no me termina de cuajar. Tampoco la dirigí nunca, así que no os puedo decir. Pero no sé. A mí la aventura me gusta, leída me gusta, pero creo que depende demasiado de un muy buen director de juego que sepa meter en el ambiente. Yo muchas veces no... Para ese estilo, esa mezcla de maravilla y terror no se me da bien. Principalmente porque no se me da bien el terror. Y ahora vamos a ver Peligros de los Reinos Jóvenes, que a mí es un suplemento que yo cogí pensando que era una especie de bestiario en su día. Me decepcionó ver que era un compendio de aventuras. Y además aventuras que en la época no me gustaron.
Aunque ha cambiado mucho con el tiempo, también he de decir. La primera de ellas es una aventura que necesita muchísimo trabajo, el Reino Flotante. El Reino Flotante nos pone a los jugadores desembarcando en una isla fuera de todo. Esto podría estar en los Reinos Jóvenes como puede estar en mitad del Atlántico. Porque es una sociedad que se ha colocado, que se ha perdido y ha creado una sociedad funcional en una especie de isla desierta. No está mal. Tiene muchísimos PNJs, tiene una serie de lugares que tenemos que visitar y hay una serie de objetivos que tenemos que cumplir. Pero todo lo demás, hazlo como quieras. Con lo cual exige mucho trabajo por parte del director de juego. Podemos decir que es un sandbox, aunque son unas 30 páginas, en la que los jugadores casi se tienen que buscar la vida y hay que un poco tratar con los PNJs, ir a algunos lugares de la isla, descubrir algunos secretos. Hay algún evento suelto por allí. Está muy bien. Creo que es la más potente de todos. El Eslabón de Mir. El Eslabón de Mir es una aventura muy interesante por lo que nos enseña. Esto podría ser una aventura de CC perfectamente. Porque es un... O sea, es torpedo de una máquina que es una máquina que permite evolucionar una raza, ¿no? Es como si la máquina... O sea, esto me dices que es una aventura de CC y me lo creo. A mí me parece muy divertida, es muy graciosa, muy buena y yo disfruté muchísimo leyéndola. El colmillo y la fuente. El colmillo y la fuente creo recordar que esta era la aventura de terror. Un segundo. Sí, esta es una aventura de terror. Esta aventura, principalmente, lo que va es tenemos que ir a un lugar, que es una especie de torre, a acabar con un mago, ¿vale? O sea, es la típica aventura de ve a sitio y revienta cráneos. Pero el lugar es un poco jodidillo y es una aventura muy de terror. Un poco como le pasaba al anterior, pero sin el sentido de la maravilla. Esto es una experiencia de terror. Si os mola el terror, os puede llegar a ser interesante. A mí no me gusta especialmente. Y prefiero una que va a venir después. Momentos robados. Esta, si no recuerdo mal... Sí, vale, en momentos robados es que los jugadores van a ir a un lugar del mundo acompañado de un personaje muy importante de las novelas, lo cual está mal porque ya te dice que este personaje no puede hacer ciertas cosas porque está destinado y además tiene que sufrir ciertos elementos en esta aventura que justificarán el por qué se comporta como en las novelas. Siempre mal, eso nunca me gusta. Y aquí depende mucho del PNJ, porque el PNJ es de una forma al principio de la aventura y va a ir cambiando su ideología a lo largo de que va viviendo los acontecimientos. Esta aventura tiene un primer problema, que los jugadores necesitan tener empatía con ese personaje jugador. Y segundo, que los eventos se note cómo está cambiando la personalidad de este personaje. Como yo llamo aventura de prueba de fe, te tiene que gustar o no te tiene que gustar. La aventura por lo demás es súper sencilla. Depende 100% de la interacción con este PNJ. Y el hombre que vendía dioses. Esta es mi aventura favorita de todas, junto con la primera, aunque la primera exige bastante más trabajo. Y esta es una aventura con lo que yo digo, esta es 100% Elric. Desde el punto de vista... Es más Elric la que hablaba de... La última de... Las de Miniverse son muy Elric. Pero aquí lo que nos tenemos es tenemos entre otras cosas un viaje interplanar al mundo de Cocrum y tenemos mucho este sentido de la maravilla, ¿no? A mí Elric entra dentro más de la fantasía oscura, pero a mí el sentido de la maravilla me gusta. Este sitio de ir a ver una ciudad de dioses, una catedral hecha con paredes de... O sea, ese elemento de la maravilla en el que no es terrorífico. Es que llegas allí y te quedas fascinado. Es ¿qué coño es este sitio? ¿Qué lo construyó? ¿Cómo lo hicieron? Lo que yo llamo el sentido de la maravilla. Algo que, por ejemplo, Numenera lleva muy bien, hasta cierto punto Strange también, pero creo que menos. Y a mí me gusta mucho. La aventura es verdad. Te tiene que gustar. Sobre todo tienes que saber de Cocrum. Yo no conozco especialmente el mundo de Cocrum, con lo cual me pierdo en algunos detalles de la aventura. Pero... creo que a mí es junto a la primera, pero la primera es quizás especialmente compleja, exige mucha preparación. Para mí es mi favorita. Creo que la que es más disfrutable para todo el mundo es la de Momentos Robados. Y bueno, ya os digo, una compilación de aventuras con sus más y sus buenos, con todo lo bueno y malo que tienen este tipo de productos.
Y ya está, esto es lo que es Melimoné. Aquí acabamos la línea. Tengo un pequeño problema, ¿vale? Bueno, aparte de porque este vídeo tenía que haber salido la semana pasada, pero la vida no me lo ha permitido. Hay un problema de curro. No grave, pero ha habido... El problema de curro es que ha habido más curro del que yo esperaba, que me ha impedido repasarme los suplementos, sobre todo el de aventuras, que es mucho más farragoso de leer. Y que los que me seguís por Twitter, pues que me estaba pasando el Last of Us. Entonces, pues no he podido. Y el segundo problema es que no sé qué juego hacer ahora, porque el juego que tenía previsto analizar ya lo analicé. Estas cosas que a veces pasan. Entonces estoy dudando hacer Ars Magica. El problema de Ars Magica es que yo me conozco, es uno de mis juegos favoritos, es uno de los juegos que más he jugado. Y es que solo la reseña del básico temo que se me puede ir a 2 horas. Entonces no sé cómo hacerlo. Así que a lo mejor la semana que viene no hay vídeo, mientras decido qué hago. Pero bueno, eso será en otra ocasión. Muchas gracias por seguirme. Nos vemos.